Nos encontramos en Islas Baleares. Son 4 islas, pero específicamente nos encontramos en Palma de Mallorca. Si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Palma de Mallorca, no hay que coger lanzadera ni chútele. Bueno, no hay que cogerla si quieres caminar un poquito. Pues sí existen y te pueden llevar al centro para que se ubiquen hasta donde está aquel edificio alto. Pero pueden salir caminando por aquí y aquí encontrarse con una zona muy bonita donde hay centros comerciales, tiendas y seguir toda avenida marítima hasta llegar al centro de Palma de Mallorca. Ahí pueden ver la catedral y sería un buen recorrido, muy bonito. Siempre comentamos algo de las casas para que tengan una idea del nivel de vida en cada uno de los lugares. Esa misma casi $500,000, 390,000, 1.378.000, 255,000, 395,000, 6 millones, 2.800.000, 260,000. Las casas están muy, pero muy caras. Empezamos a ver grandes avenidas, muchas terrazas ya están abiertas. Claro, son las 10 de la mañana, cafeterías. Algo importante que tengo que comentarles. El tema de los cruceros, siempre una de las cosas que más encarece son las excursiones. Por eso nosotros siempre nos aprendemos toda la ciudad, todos los puntos de interés turístico para poder caminar y poder quitarnos ese gasto tan grande. En este caso, cogimos el bus urbano que solo cuesta 2 euros por persona. Recuérdense que estamos en Cataluña y todo lo que es la península tiene el IVA, que es el impuesto del valor añadido. No es lo mismo que Canarias, que tiene el IGI, que solamente es el 7%. El IGI quiere decir impuestos generales de Islas Canarias, mientras que el IVA es el 21%. Y por eso nos ahorramos mucho dinero, porque si cogíamos el bus turístico era 20 euros por persona. Ya pueden sacar cuenta de todo lo que uno se puede ir ahorrando en todas estas cosas. Y las excursiones están de 50 euros para arriba por persona. Debo decir que la sensación térmica es de que hace más frío aquí que en todos los otros sitios que hemos visitado. Es increíble. Pensé que iba a estar mejor el tiempo, pero no, hace un vientecito frío que se cuela, nos llega a los huesitos. Tenemos el gran edificio del Banco Santander y aquí a la derecha el famoso Corte Inglés. Vamos en dirección a nuestro primer punto, que sería la famosa Plaza de España. Miren este paseo a un lateral del Corte Inglés, qué belleza. Que aquí el edificio del Corte Inglés, tenemos la Family, ya entramos al Corte Inglés, a los baños públicos y seguimos por aquí por la avenida Alexander Rosselló y ahí está todo muy bien identificado. Vamos correcto porque vamos hacia la Plaza de España. Qué bonito ese gran edificio acristalado de lo que es la sede del Banco CaixaBank. Qué avenida más bonita. Es una floristería, pero una gran floristería. Qué bonito. Y eso que vemos ahí al frente ya es la Plaza España, que ahora la vamos a ver. Un parque de atracciones que en estos momentos está cerrado, seguro abren por la tarde, frente a la Plaza España. Sí hay un respeto del paso peatonal porque estamos en España, pero si ven videos anteriores de Italia, agüita, te pasan por encima.
Y esta plaza de España está llena de kioscos, ¿no? Recuérdense que estamos en la época navideña. Aquí lo que son juguetes, muñecas. Kioscos de comida. Más kioscos de comida por el otro lateral. Y seguimos mirando kioscos de artesanía. Y hay banderas, cintos, llaveros. Son kiosquitos que han puesto por esta época navideña. Muy bonito. Pero bueno, para los que son de Canarias es similar a lo que hay en Canarias con respecto a la artesanía. Incluso todos no están abiertos, algunos lo están abriendo ahora, en estos momentos. Y por esta zona también hay más kioscos, sus terrazas que ya están abiertas. Miren aquí calcetines navideños, qué bonito. Ahora Giselle se ha antojado de un churro relleno de leche. Bueno, ya cogió el churro, miren todas las muestras que hay. Y ahora va a degustarlo. Y para pagar hemos utilizado este cajero automático. Tú echas las moneditas por aquí de forma automática, te da la vuelta. Vamos a degustar. Miren, miren, miren qué golosos que somos para los dulces. Exquisito. Muy rico. Había comido churro con dulce de leche, pero eran finitos. Miren, este es grandito, está sellado por abajo y te lo rellenan de dulce de leche. Vale 3 euritos. Muy bueno. Yo les recomiendo que si vienen a un crucero hagan lo que hicimos nosotros, que cogemos el bus urbano y se pueden quedar en la última parada o la penúltima, que es la Plaza de España. Y así van bajando, porque recuérdense que esto es una montaña. Y siguen bajando, disfrutando de todo el paseo, tratar de conseguirse un mapa turístico que se lo dan en cualquier estación del bus turístico y pueden llegar hasta la catedral. Y es un paseo pero muy bonito. Siguen habiendo kioscos. No me voy a detener en ellos porque en realidad son kioscos de artesanía. Ya ustedes lo han visto en muchos de los videos, no hay nada diferente. Muchas calles peatonales. Llegamos a la iglesia de Santa Margarita. Está cerrada. Aquí en esta gran plaza de la Porta Pintada está la iglesia de Catalina de Sena también. Ya vimos hace un rato la de Santa Margarita. Saliendo de esa plaza vamos por aquí, por este paseo peatonal que es la carretera del OMS.
Estamos bien ubicados hasta el momento. En este paseo te encuentras muchas tiendas. Las que hoy no me voy a meter porque no tienen nada que me impresione. Seguimos por este paseo peatonal. Tienda con un Belén, qué bonito. Es una óptica. Tiendas y más tiendas. Tenemos la famosa tienda Alejo, la pastelería. Bueno, si quieren ver dulces de todo tipo, pueden ver en nuestro canal. Les invito a que se suscriban como siempre y puedan disfrutar de todo lo que es las comidas de los cruceros. Aquí relojes suizos, Seiko, japonés. Recuerden que venimos desde allá, desde el final, que es la Plaza de España. A mi derecha nos encontramos con una frutería. Más cafetería con dulces de todo tipo, con sus terrazas afuera. Seguimos caminando por aquí por la Rambla y vamos a ver más kioscos, crepes y más cositas de mercado navideño, tanto lo que es artesanía como de comida. Miren aquí todo tipo de aceitunas. No, que luego no nos vas a devolver. Para los más pequeños. Todo este trabajo tallado en madera, qué bonito. Qué bonita esta avenida. Seguimos por aquí por la Rambla a ver si podemos encontrar otro punto de interés, que es la Plaza Mayor. En qué parque más bonito. Más kioscos de flores, orquídeas. Materiales de cuero. Todo esto por la noche, como esta Navidad, está muy iluminado. Fíjense las bolas esas. Más flores.
Razas, chocolate a 2 euros la taza, la napolitana 1,50 y así pueden mirar los precios de estas terrazas. Y tenemos al final un centro comercial el cual está cerrado. Bueno, ya saben que en toda esta parte de la Rambla está llena de kioscos. Miren qué escultura más bonita. Aquí comienza, en este centro comercial comienza lo que es la Rambla. Y ya subiendo las escaleras, después de terminar la Rambla, nos encontramos con la Plaza Mayor. Muchas cosas navideñas para los belenes. También tiene algunas pequeñas ciudades navideñas. Me parecía que la Plaza Mayor era más pequeña, pero es que tiene unos cuantos laberintos, ¿no? Miren para aquella zona peatonal llena de tiendas. Esta parte llena de terrazas. Una figura navideña. Qué bonito. En este molino. Aquí sí veo cosas que no había visto en otros lugares, ¿no? De los que hemos pasado en el recorrido por el crucero. Hay para todos los gustos. Y desde la Plaza Mayor, si cogen por esta calle, también se pueden encontrar a Plaza España. Pero nosotros vamos a seguir bajando, solo les voy a enseñar una parte de esta calle peatonal llena de tiendas. Volvimos aquí a la Plaza Mayor y hay otra salida que no es por donde vamos a irnos para la catedral, pero vamos a asomarnos a ver qué nos encontramos en esta calle. Esculturas humanas. Plaza Mayor de nuevo, por el otro lateral, las terrazas. Y ahora sí nos vamos a la Plaza Mayor para seguir para la fortaleza y para la catedral. Todo está muy bien señalizado. Si quieres ir para la Rambla, si quieres ir para la Plaza España, si quieres ir para la Catedral.
Las calles peatonales llenas de tiendas. Y tenemos la entrada de la Plaza Mayor por donde salimos ahora mismo. Pero nos vamos aquí, hacia la derecha, rumbo a la catedral. Seguimos disfrutando de las callejuelas de esta hermosa ciudad. Ahí atrás tenemos la Family, pero seguimos mirando todo este paraíso.